de periodista y tiene que salir a la calle a confrontar la realidad de los hechos sociales en cuanto a la aplicación de la norma. Esa es la habilidad que debe tener este tipo de investigador cuando quiere realmente aplicar una investigación sobre este tipo. Tiene que aplicar todos sus conocimientos de extroversión. Tiene que ser una persona bastante extrovertida para investigar, analizar, entrevistarse, mezclarse con el medio que quiere relacionarse, inclusive sin tratar de tener esta habilidad de adentrarse en un medio específico para utilizar las herramientas necesarias para no alterar a las personas en cuanto a cómo se comportan diariamente, porque si se sienten que uno los está observando, los está analizando, a lo mejor tienden a modificar su comportamiento y hasta fingir que hay una fórmula de actuar que no es la correcta. Les utilizaba la terminología el lunes pasado, que cuál es el método exactamente que se utiliza en el estudio sociológico jurídico, que era el método etnográfico. Y les decía pues que la etnografía no era más que ese método que utiliza la antropología social y todas las ciencias afines para, bueno, describir, analizar, observar las costumbres y las prácticas, inclusive las creencias de los lugares, espacios y formas de la vida en sociedad. Entonces, ese método etnográfico es el que debe aplicar o el que debe tener el investigador que quiera hacer una investigación sociojurídica. Pasemos entonces a la investigación filosófica jurídica. Recuerden que estamos hablando de la tipología jurídica. Ya llevamos dos: la investigación dogmática jurídica y la investigación sociológica jurídica. En ese sentido, entonces, la investigación filosófica jurídica o filosófico-jurídica es un tipo de investigación que se va a encargar de los estudios de los fundamentos y de los conocimientos jurídicos, y suelen ser bastante críticos tanto de las investigaciones dogmáticas como de las investigaciones sociológicas jurídicas. Este tipo de investigación o estas personas que se encargan de investigar la parte filosófica jurídica tienden a ser extremadamente críticos con los dos tipos de investigaciones anteriores. Entonces, ciertamente, estos estudios filosóficos jurídicos tienen como tarea construir y prácticamente formular criterios racionales y más decisivos. ¿Para qué? Para la valoración de la crítica del derecho positivo, así como de todas las instituciones y conceptos y sistemas derivados de todo el conjunto del sistema del derecho positivo. Este tipo de estudio se explica desde que la norma jurídica y el hecho social regulado existen valores o intereses protegidos que inclusive se van a entrecruzar en el discurso normativo y su vivencia sociohistórica. Entonces, aquí podríamos decir que se estudia, en este caso, lo que los hombres deben hacer con el derecho. Se estudia lo que los hombres deben hacer con el derecho. Recuerden que en la dogmática decíamos que se iba a estudiar lo que los hombres dicen que hacen con el derecho. Y en la sociojurídica decíamos que íbamos a estudiar lo que los hombres hacen con el derecho. Aquí en el estudio filosófico jurídico se va a intentar estudiar lo que los hombres deben o deberían hacer con el derecho. Lo que deben hacer con el derecho. Entonces, la perspectiva filosófica del derecho favorece desde unos u otros valores o fines una crítica sobre los diferentes sistemas de derecho normativo jurídico. Dicho de otro modo, si lo podemos establecer de esa manera, podríamos decir que la filosofía jurídica pone en cuestión el concreto hecho normativo. El concreto hecho normativo con el que trabaja la dogmática.
el hecho social que se investiga sociológicamente o jurídicamente. Y ese hecho también temporal que le compete a las investigaciones históricas jurídicas, generando entonces un fuerte debate sobre los conceptos, categorías e inclusive paradigmas que organizan y dan sentido a las normas y a sus referidas dimensiones, con la valoración de estas desde el deber ser que propone la justicia. Recuérdense, el deber ser, filosóficamente hablando. Entonces, en una palabra, en la filosofía jurídica lo que se destaca es el ejercicio teórico práctico ¿de qué? De la crítica al derecho. ¿Cuál derecho? Al derecho positivo. Y de todas sus dimensiones sociales e históricas en atención a su justificación o no, hecha precisamente desde el preeminente valor de la justicia. Como para llevar a cabo este tipo de estudios ingresamos a la esfera filosófica, y en este espacio entonces sería menester echar mano a los métodos propios ¿de qué? De técnicas propias de la filosofía. Y entonces, aquí esta es la parte investigativa un poco más compleja, requiere un nivel de intelectualidad un poco más alto. ¿Por qué? Porque a esta investigación se le suele llamar reductivamente axiológica jurídica, por ejemplo, o posiblemente porque el componente jurídico del que parte son los valores en el derecho según la visión original de la tridimensionalidad jurídica. Ahora bien, veremos que tal vez esto podría ser algo erróneo, dado que la investigación axiológica jurídica es solamente una sola de las modalidades de este tipo de investigación. No puede decirse que la investigación filosófica es axiológica, no. Puede ser una de las modalidades del tipo de investigación filosófica. Entonces, en concreto, ¿cuáles cualidades debe tener? Recuerden, pues, como hemos visto, las cualidades que debe tener el investigador dogmático jurídico o el que pretende hacer una investigación dogmática jurídica. Hemos hablado de las cualidades que debe tener el investigador sociológico jurídica en una investigación sociológica jurídica. Ahora vamos a mencionar las cualidades que debería tener el investigador filosófico jurídico. Entonces, para lograr este tipo de investigaciones, las cualidades del investigador, del estudioso, van a diferir notablemente del que efectúa estudios, por supuesto, sociojurídicos. No tiene que adentrarse en las calles a observar cómo actúa la gente en cuanto a determinadas normas. Si bien podría ser una labor similar a la dogmático jurídico, en este rubro se necesita entonces mucha mayor capacidad de raciocinio, mucha capacidad de abstracción, y evidentemente entonces va a ser necesario contar también con ¿qué? Con una dosis de bastante literatura, un alto nivel de literatura que propicie el razonamiento del investigador. Ahora bien, una vez tenido las cualidades que debe tener el investigador, vamos a, por favor, Nelly, estoy dando, por favor.